El proceso de ejecución de las placas de 10 centímetros fue el siguiente. Una vez se han vibrado las vigas y pasado un tiempo se ha endurecido el concreto de estas, se retiraron los testeros y se procedió a armar la segunda cama de encofrado modulado entre las vigas. Sobre esta superficie se colocaron dos capas de malla electrosoldada con sus correspondientes espaciadores y separadores para garantizar el recubrimiento del acero. Después se virtió el concreto ocre, se niveló y se curó. Completados aproximadamente 28 días, se adquirió la resistencia necesaria para desencofrar el conjunto del sistema del piso anteriormente mencionado. Durante la temporada de lluvias y granizo, se cubrió con plástico la zona de trabajo para que no se viera afectada la mezcla de concreto durante la fundida de placas y el proceso de curado y fraguado. Aún así, en algunas zonas el agua de lluvia consiguió lavar el concreto de la placa, dejando casi a la vista la malla superior. En cuanto al proceso de ejecución de columnas y pantallas, la fase más delicada es la del vertido del concreto y extracción de aire de la mezcla. El vertido del concreto no pudo hacerse directamente desde la mixer debido a la imposibilidad de acceder a la parte baja de la obra, así que se bombeó desde la zona alta a través de una tubería con un recorrido de hasta 90 metros. Cuando no se disponía de la bomba, se transportaba en cubas con la torre grúa al interior de la obra y allí se distribuía manualmente con carretillas o baldes. Por esta razón, la compactación se hizo golpeando las formaletas con un martillo de goma llamado chapulín, para conseguir que la mezcla llegara a la parte inferior del elemento de manera efectiva. A pesar de estas medidas, en algunos casos se presentó lo que se conoce como hormigueo. Este defecto superficial en la base de las columnas y pantallas se corrige con pasta de mortero, reproduciendo la textura de los listones de madera para no afectar el acabado de la estructura. El encofrado de los muros pantalla incorpora unos elementos de amarre o form clamps que impiden que las formaletas se separen por la presión que ejerce el concreto durante el vertido. Consiste en unas varillas metálicas roscadas con unos topes en los extremos que mantienen constante la separación de las dos caras de la formaleta. Esas varillas van confinadas en tubos de PVC de 1/4 de diámetro, similar de una barra número 10 según NSR 10. Una vez endurecido el concreto, se extraen las varillas para poder retirar el encofrado, pero los tubos de PVC quedan embebidos de forma permanente en el muro, confiriéndole una estética particular. Las primeras vigas que se ejecutaron fueron las vigas de amarre de cimentación que conectan entre sí los caissons en su parte superior. Son un elemento de transición entre la cimentación y la estructura aérea del edificio y consiguen que la transmisión de cargas procedentes del edificio al terreno sea más efectiva. En este caso, miden 10 centímetros. Estas vigas, a diferencia de las del resto de los pisos, se ejecutaron directamente en el terreno. Cuando el suelo era lo suficientemente consistente, se pudo prescindir del encofrado. El proceso de ejecución de las vigas de la estructura aérea fue el siguiente. Se montó un encofrado continuo modulado que sirvió de superficie de trabajo para armar los refuerzos de las vigas. Una vez dispuestas las barras y estribos de acero, se introdujeron secciones de tubo de PVC por las que discurrían las instalaciones del edificio y se reforzó su contorno. Después, se colocaron los testeros elaborados a medida de forma manual a base de listones de madera, cuya textura quedó impresa en la superficie del concreto. A continuación se virtió el concreto ocre y se vibró para extraer el aire de la mezcla y que el concreto quedara lo más compacto posible.
La parte superior de la viga quedó descubierta para ser fundida junto con la placa en la siguiente fase. El desencofrado se hizo de forma conjunta con el de la placa y fue la actividad más incómoda y peligrosa de la fase de estructura, ya que un operario debía introducirse en los 60 centímetros que quedaban entre las dos camas de encofrado para poder retirar las formaletas. Se introdujeron secciones de tubo de PVC por las que discurrirían las instalaciones del edificio, así como contornos en madera que alojarían las cajas para tomas eléctricas y se reforzó su contorno. Los pases colocados en las vigas sirven para la instalación de tuberías o redes eléctricas que prestarán un servicio a las personas que habitarán o frecuentarán la edificación. Estos pases deben ser previamente aprobados por el ingeniero estructural junto con los detalles constructivos correspondientes. Los pases deben alejarse de los apoyos o empotramientos de la viga donde el cortante es mayor, así como los puntos donde ésta reciba cargas puntuales. Por otra parte, se deben evitar pases en el centro de la viga, ya que en este punto el momento flector es máximo. Es por esto que se recomienda que los pases se hagan a 1/3 de la longitud de la viga, debido a que en este punto no tenemos esfuerzos cortantes o momentos flectores máximos.